¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos aquí en una nueva Fuente del Bombillo y, como les prometí desde la primera vez, hemos decidido tocar temas muy diferentes, aunque siempre dentro de un ámbito social. Hoy, por primera vez, vamos a hablar de la ciudad autónoma, de un departamento de la ciudad autónoma, un departamento que, en cierto modo, tiene una extraña dualidad. Por un lado es conocido porque sale con regularidad por los trabajos que hace y presenta y edita, eso ya es una pista. Y por el otro es relativamente desconocido porque es discreto en su trabajo, es muy puntilloso y, en cierto modo, siempre existe esa especie de leyenda negra en nuestro país. Yo no estoy muy de acuerdo sobre eso de que se lee poco. Con estas pistas ya supongo que se habrán imaginado que estamos hablando del servicio de publicaciones. Servicio de publicaciones que una de las cosas que vamos a hablar ahora es desde cuándo está aquí en Melilla. Así que vamos a hablar con su máximo responsable, Vicente Moga. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y la verdad es que le pregunto sobre una curiosidad casi ya mística, porque es que he estado investigando sobre el servicio de publicaciones, el cual respeto, sigo, y no pocas veces con periodistas informativos he estado participando en alguna que otra presentación de alguna que otra publicación, y tienen ustedes varios nacimientos. Por un lado, he leído que estaríamos haciendo los 20-21 años, pero por otro lado, y doy fe de ello, el Servicio de Publicaciones está publicando desde hace ya unos 30 años. Sí. ¿Qué años tiene el Servicio de Publicaciones? Es un ave fénix, nace, renace. No, pero realmente desde 1987 que nace, fundacionalmente en 1987, sí, con su acta constitutiva, etcétera, ha tenido una continuidad absoluta entre decenios, o sea que cumplimos 30 años sin ningún problema. Sí o sí, ¿no? No ha tenido nunca una época de paralización, todos los años ha publicado algo, y casi todo el año en conexión con lo que es la Semana del Libro, una semana que se extiende 15 días, a veces un mes, pero que es el momento cumbre de publicación de libros, al margen de que luego a lo largo del año se van publicando otra serie de ediciones. Hubo una cierta expansión, consolidación administrativa, no sabría definirlo, a partir del año 96-97 con el quinto centenario. Bueno, puede ser que sí, sobre todo porque el arranque inicial es un poco la estructuración. ¿Qué vamos a publicar? ¿Cómo vamos a encauzarlo? ¿En qué tipo de colecciones? ¿Cuántas colecciones podemos llevar? ¿Cuántos números, títulos podemos hacer? El primer decenio fue un poco de consolidación, de iniciación, consolidación, estructuración. El segundo decenio ya fue un poco de desarrollo y el tercero es mantenimiento y desarrollo. En 30 años hemos publicado casi 300 publicaciones, una media de una decena por año, que no está mal, es casi el equivalente a una universidad pequeñita, una universidad de Huelva, una universidad de término medio y muy por encima de cualquier otra institución de la ciudad, ¿no? No, está muy bien porque conozco el personal que hay, el equipo que hay, que es modesto cuantitativamente hablando, y al editar prácticamente un libro al mes, y yo pongo un libro al mes porque si son 10 al año prácticamente, quita el mes de vacaciones típicamente de que queda menos gente, sí, y entonces lo impide, que si no prácticamente estarías por un libro al mes. Como tú dices bien, no estamos solamente especializados en publicaciones, tenemos el archivo general, tenemos el archivo histórico, las bibliotecas especiales, todo lo que conlleva el Centro Cultural del Hospital del Rey, y publicaciones es una de las patas de esa mesa cultural. Vamos a hablar de eso, porque yo cito, y de hecho voy a citar muchas veces, lo del servicio de publicaciones. Sí. Pero ¿cuál es el objetivo estratégico de todo este departamento de la ciudad autónoma? Porque solamente por las publicaciones yo creo que ya merecería existir, o sea, su propia sentido de la existencia. Pero entiendo que la defensa de vosotros está también en la defensa de todo el patrimonio artístico y histórico de nuestra ciudad. Bueno, tú has dicho muy bien dos palabras, una bien y otra menos bien. Dime. Preservación, por supuesto. Patrimonio documental. Fundamentalmente el papel, fundamentalmente 2 dimensiones, para 3 dimensiones ya están los museos. Entonces, todo lo que sea papel, todo lo que sea documentación, en realidad un archivo es un repositorio documental, es un poco, pues es un cajón desastre de alguna forma de toda la memoria colectiva de la ciudad. No me gusta perderme en cuantitofrenias, pero vamos a hablar un poco de números, por ejemplo, y curiosidades, que las hay. A nivel de documentación, ¿qué documentos más antiguos podéis tener en vuestras manos? Bueno, te explico un poquito para poder responderte. Hay una parte que es el archivo histórico y una parte que es el archivo general, que es más administrativo. Es decir, que es un archivo que está más vivo, que está en relación a todas las transferencias documentales que emanan de los distintos departamentos, pues de cultura, de festejo, la televisión, etcétera. El histórico es más antiguo del siglo XVI. Es una carta de Carlos V a su mujer, comunicándole la toma de la goleta en Túnez. O sea que no está nada mal. Además, ¿cómo conseguisteis eso? Es una historia muy curiosa. Cuando yo empecé a trabajar en el año 86, la compañera que me precedía, Teresa Serrano, me dijo, mira, en la torre del ayuntamiento hay una serie de documentación que me ha bajado, pero no sé exactamente lo que era. Y esa documentación era una documentación maravillosa desde el punto de vista histórico, que tenía fondos de Vélez Málaga, de Canarias, etcétera. Y en ese fondo, que había desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, XIX, pues estaba esa carta, que además la hemos restaurado, o sea, hemos hecho una restauración in situ dentro de lo que es el archivo, y la hemos difundido dentro de una jornada de archivo, de conocimiento un poquito del trabajo que realizamos.
Supongo que lógicamente, dentro de vuestros archivos estará, los más antiguos, mucho estudio de la construcción de una ciudad, en este caso la nuestra, de mucho concepto de ingeniería y, ¿por qué no?, obviamente también de mucho concepto o aspecto militar, militar, de la propia defensa de la ciudad. Bueno, en lo que es el archivo histórico es más bien una historia del mundo cotidiano, porque son protocolos notariales la mayoría, la inmensa mayoría son protocolos notariales. Sin protocolos es la cantidad de actas notariales que realiza un notario durante un año. Y cada año se va encuadernando, 1900, 1700 y tal. Entonces nosotros nos retraemos hasta el siglo XVII y sobre todo el XVIII para protocolos notariales. ¿Y qué vemos? Pues vemos testamentos, por ejemplo, transmisiones de bienes, denuncias, etcétera. Entonces podemos reconstruir la vida cotidiana, por ejemplo, de un gobernador, cómo vivía, porque cuando muere se hace el testa, se hace un inventario para los pagos de las deudas, etcétera. Y dice, bueno, pues tiene una biblioteca donde consta tal libro, tal libro, tal libro, su ajuar es una babucha, tiene tal, tiene cual. Lo digo porque yo transcribí la de Diego Villalba y Angulo del 18, entonces pude ver que era un señor que tenía una biblioteca medio decente, que le gustaba mucho la ropa de bien vestir, que comía bien por la vajilla que tenía. Entonces, esa parte del archivo histórico reconstruye fundamentalmente la vida cotidiana. Luego, como tú bien dices, la parte ya del siglo XX, primer tercio del siglo XX, fundamentalmente es un poco va ligado a lo que ha sido el nacimiento de la ciudad, las campañas militares. Desde la de Margallo en 1693 hasta el final en 1926 de la campaña del Rif. Yo sumo una cuarta campaña, que es la Guerra Civil, para mí es una campaña más, del 31 al 36. Y efectivamente ahí, como escribió Carcaño, Melilla es la hija de Marte, es la hija de la guerra, y además creció espléndidamente gracias a ese ingente negocio que fue la guerra de las campañas de Marruecos, la guerra colonial de España a Marruecos. Y cuantitativamente hablando, entiendo que el siglo XX, la documentación que tenéis del siglo XX puede ser mayor, sobre todo porque los medios y la capacidad tecnológica para documentarse era mayor, y también porque hace menos tiempo, por lo tanto los documentos no se han extraviado, quemado. Sí. Pero pasado ese siglo XX, que tiene, como te he dicho, ese margen de maniobra porque está relativamente hace poco, ¿qué siglo tenéis mejor documentación? Porque el 16-17 es los primeros. El 18 quizás. El 19, el siglo XVIII, sí. El XIX es un siglo muy poco conocido en la ciudad de Melilla, no sé por qué. Me acuerdo de la época que Paco Saro trabajaba aquí ingentemente en la historia de Melilla, decía siempre que el XIX era el gran desconocido de la historia de Melilla. Es como una especie de puente, ¿no? El XVIII es un siglo ilustrado, donde aparece además obra impresa, la de Juan Antonio de Estrada, que se publica en Población General de España. Es la primera obra impresa de un escritor melillense, aunque lo hace en Madrid, y es una época también en que aparece un pequeño embrión de ciudad. Es decir, hay un patriciado urbano, hay unas connotaciones sociales muy importantes. Eso se pierde luego en el siglo XIX, cuando ya prácticamente se anuncia lo que va a ser el presidio, se hace hasta 1906, y entonces lo que sí hay que tener muy claro es que, claro, Melilla es una plaza militar, entonces como archivo la documentación es militar prácticamente hasta que se configura la Junta de Arbitrios, en 1879. A partir de ese momento es cuando nace el archivo administrativo, porque esa Junta de Arbitrios, eminentemente dominada por el general militar de la plaza, se encuentra un problema, y es que crean un impuesto, un arbitrio sobre el vino, pero hay que, de alguna manera, hay que administrarlo. Entonces, para administrar ese impuesto se crea una junta específica, y cada vez se ve más necesidad de incorporar vocales civiles y además vocales que representaran un poco étnicamente lo que era la ciudad, que es un poco como ahora, pues un vocal hebreo, un vocal musulmán, un vocal cristiano, etcétera. Y ese es el embrión de lo que va a ser el Ayuntamiento de Melilla. Entonces nosotros, nuestra documentación real como administración parte de 1879. No tenemos libros capitulares, no tenemos libros de acta, no tenemos libros de repartimiento como pueden tener en la época medieval o alguna cosa así, ¿no? Te cuento, aunque aquí el entrevistado eres tú, te voy a contar una historia personal singular, de eso se lo voy a contar a todos ustedes. Yo cuando hice la mili, porque hice la mili, en parte que la hice en Melilla, porque también la hice en Cádiz, estuve en varios departamentos, en varios lugares, no estuve en un cuartel determinado. Y en uno de ellos fue en la prisión, no piensen mal. Se estaba cerrando y fui de los últimos administrativos, ya no había presos. Entonces tuvimos que guardar mucha documentación. Y debo reconocer que yo era bastante torpe al guardar, no porque fuera torpe, sino porque me gustaba leer lo que estaba viendo. Y me encontré con un documento de la historia jurídica de la defensa, no recuerdo si de un soldado o un oficial, porque había hecho alguna acción mala. Y el que firmaba al final, el abogado que firmaba en defensa de su defendido frente al juez, era un jovencísimo Manuel Fraga Iribarne. Tendría en aquel momento, pues te hablo por la fecha del documento, tendría este hombre apenas 27, 28 años, soy un abogado. Entonces, bueno, lo comuniqué como curiosidad documental y lo guardaron ahí, pero no sé dónde fue a parar aquel papel. Nada, era un papel de color amarillo, no en mal estado, me sorprendió el buen estado porque estaba medio perdido en las estanterías, perdidas a su vez. Bueno, vamos a dejar un poco la cuantitofrenia y vamos a hablar de esta utilidad del servicio público y su archivo histórico. Pero que eso de la cuantitofrenia, ¿qué? Sí, los datos estadísticos, que siempre a veces yo me pierdo en ellos, me gusta mucho, reconozco, me emborracho un poco con las cifras,
Y está bien porque se damos... Pero los archivos tienen latidos, no tienen datos Exactamente, estadísticos. no quiero perder el sentido del pulsaciones. latido, el sentido del latido y el sentido también práctico. Todo esto que tenéis, Sí, porque sí. voy a enseñarle brevemente, esto es un libro que acaban de editar sobre los libros que acaban de editar. O sea, los libros que creemos que son unos 300 más o menos. Sí, aproximadamente 300, pues aquí 300, están uno por uno. La verdad es que es un libro muy interesante porque la verdad que te expone cuál es cuál, cuándo se editó, más o menos en el resumen, año, la hay rústica, un datos índice editoriales, incluso. etcétera. Sí. Y la verdad es que ha sido un libro fascinante que lo he estado... Bueno, libro, es un Catálogo en realidad de publicación. un catálogo que además a mí me ha recordado un poco los años mozos porque más de un libro se presenta de forma oficial, bien por el autor, bien por vosotros. Sí, casi todos vienen los autores. Y entonces se llama a los periodistas para que vayamos a Efectivamente. más de una portada la recordada y más de un libro lo he leído. Pero desde el punto de vista académico, puramente instructivo, ¿cómo se ofrece, por ejemplo, si viene un estudiante, un doctor, a hacer y os quiere consultar cualquier cosa? Funciona en cierto modo como el archivo, como una biblioteca. Oiga, ¿me pueden prestar tal o cual documento, tal o cual libro? Hay siempre ¿Cómo se puede? Claro, hay una pequeña confusión. Una cosa es la biblioteca, otra cosa es el archivo y otra cosa es un centro documental. Claro, lo que pasa es que nosotros funcionamos casi como una gran familia. Exactamente, como Melilla, muy pequeñita. Entonces, sí que tenemos biblioteca especializada. Hay una biblioteca especializada técnica del archivo, para cosas propiamente ya profesionales, y una biblioteca especializada en lo que es el norte de África, Melilla y el norte de África, que es la herencia de Cándido Lovera. El ayuntamiento compró a la viuda de Cándido Lovera tanto el telegrama. ¿De qué año sería eso? Pues no lo sé exactamente, yo creo que fue a partir de los años 50 y tanto, 60. Y el fondo fundacional es la biblioteca propia de Cándido Lovera, que mantenía muchísimas relaciones con todas las personas que pasaban. Él, fíjate que estaba aquí en Melilla desde la guerra de Margallo y hasta su muerte el año 30-31, que murió creo que fue en Málaga o Granada, pues prácticamente acumuló una cantidad de documentación impresionante, además dedicado, pues no sé, por gente muy conocida de la época, Rafael Fernández de Castro, por ejemplo, Gabriel de Brel, Gabriel de Morales, muchísima gente que lo conocía. Entonces, claro, cuando un investigador accede al archivo, se tiene una entrevista con él, se habla, se le pregunta qué es lo que quiere, y en función de nuestra propia experiencia, de las bases de datos que tenemos, pues les vamos aportando bibliografía por un lado, o documentación original si tenemos. O sea, lo vamos de alguna manera guiando y encauzando. También, claro, nos sirve muy bien tener ese archivo de investigadores, porque cuando viene alguien que vuelve a tocar el mismo palo para profundizar o para una rama colateral, pues ese expediente nos sirve también como ayuda. Pero lo que te da la experiencia, te da 30 años, pues te da mucha experiencia de lo que hay. Habéis debido ver de todo. No hemos leído toda la documentación, pero sabemos dónde está esa documentación, entonces cuando alguien viene nos alegramos un montón, porque hay de verdaderamente joyas maravillosas y cosas que se pueden trabajar desconocidas sobre la historia de Melilla y la historia del entorno, ¿no? El RIF en general. Y en general, ¿qué os piden, sobre todo? Desde el punto de vista de... Tú lo has adelantado antes, el bestseller es un poco las campañas. Sí. El tema urbanístico también. El tema urbanístico es un tema que a raíz de los años 90, 97, cuando Melilla parece que va a convertirse, según Ignacio Velázquez, en el Shanghái español, ¿no? Y se construye la Torre del Quinto Centenario y luego se queda ahí como la muela, la caries que ha quedado y la dentadura. Ahí se quedó. Sí. Pues el tema urbanístico, porque se ha hecho mucha restauración, han venido muchos arquitectos de fuera, el Plan Especial de Reforma Integral de Melilla la Vieja, que dirigió Salvador Moreno Peralta, pues también acumuló muchísima documentación sobre urbanismo, arquitectura, los trabajos que se han hecho posteriormente, sobre modernismo, eclecticismo, racionalismo, etcétera. Es otro tema. Y luego a veces por la gente también el tema étnico. Es decir, a veces se reconstruye, se han hecho muchísimos documentales en el que aparecen pues tomas de las cávilas, de las tribus, como vivían en los años 20, hay una documentación fotográfica bastante interesante, bastante original, relacionada con ese tema. Entonces, pues ese es un tema que cada vez va a más, el tema étnico. También el tema de género. La mujer se ha incorporado muy fuerte al mundo académico y le interesa mucho resaltar los temas de género, entonces pues busca un poco en relación a la mujer rifeña, en relación a los problemas que pueden darse de convivencia dentro de la ciudad entre las mujeres, menores, el tema de la frontera. Bueno, casi todos están locos por delimitar exactamente la frontera, claro, encontrar fotos de la frontera antigua, y todo eso se lo podemos dar en gran medida, podemos facilitar la documentación. Eso a nivel de petición de documentación, pero a nivel de las ediciones, de los prácticamente 300 libros que tenemos aquí, ¿cuál ha sido un poco la línea a seguir? ¿Qué es lo que más se edita en su género? Pues yo creo que hay dos grandes líneas, ¿no? Son 11 colecciones abiertas las que hay, Historia de Melilla, Textos Mediterráneos, San Juan de África, etcétera. Pero las dos grandes líneas que son la Biblioteca de Melilla, fundamental, que es la columna vertebral del catálogo, y la Biblioteca Macig. La Biblioteca Macig la creamos en 1995 y fue la primera que hubo en Europa
que se dedicaba a recuperar la cultura y los valores del pueblo amazigh, que, bueno, que en Melilla prácticamente ha sido testimonial hasta el año 85-86, cuando hubo los movimientos, ¿no?, de reivindicación de la nacionalidad. Y bueno, pues yo creo que esa nos dota de una gran originalidad. Pero vamos, no olvidamos que nuestra columna vertebral es la recuperación, la divulgación y la innovación relacionada sobre todo con la historia de Melilla y con todo el aspecto, antropología, sociología, estética, cualquier cosa que tenga relación con Melilla, que da muchísimo de sí Melilla, parece mentira. Pues da mucho, da muchísimo. 12 kilómetros cuadrados es como un acordeón que va ensanchando y se hace enorme. Yo siempre se lo digo a los periodistas veteranos o no tan veteranos. ¿Qué Melilla qué hacéis? Y digo, es como una... digamos, rutina intensa. O sea, es casi lo mismo. Eso me recuerda a las cápsulas esas que hay del Nescafé. Sí. Rutina intensa. O sea, este mismo mes de enero, febrero, todavía el año está, en cierto modo, recién comenzado, estamos en el primer trimestre, y la intensidad que les voy a contar a ustedes, que no hayan visto por la televisión o leído por la prensa, la intensidad sociopolítica es realmente impresionante. Lo cual, cuidado, no es una crítica, me parece razonable y normal. Sí, además, por intenso y rutinario que esto pueda ser. Eso ha sido una constante historia de Melilla, ha sido siempre una historia muy amódica. Por cierto, hablando de esos colores o formas, me comentas un poco los géneros más normalizados que hay en vuestras publicaciones o estudios. Sin embargo, ha ido, como son 30 años, y 30 años da para mucho, ha ido por rachas. O sea, ha habido un lustro donde se editaba más de un tipo de género y otro más. Has comentado, por ejemplo, que a partir de los años 90 se empieza a recuperar ese centro histórico urbanístico que antes no se veía, luego el Tamasic. Sí. Ha habido... Ahora que estamos en el 2018, hay cosas que ya no se publican y cosas que sí han comenzado a publicarse, por cosas me refiero a géneros. Sí, bueno, yo creo que por ejemplo los años 90 fueron, a raíz del 95 con la creación de la Biblioteca Amazigh hubo un boom porque publicaba una gramática de la lengua, intentamos normalizar un poco la terminología, como se decía Amazigh, Tamazigh, Imazighen, etcétera, y ahí sí hubo uno de los estudios propiamente etnográficos, lingüísticos relacionados con el entorno de la ciudad de Melilla. Pero la constante siempre ha sido la historia de Melilla y digamos que lo que se lleva la palma sería el género literario. Fundamentalmente el relato y la novela. ¿Ah, sí? Por ejemplo, ahora la Semana del Libro preparamos para abril, pues yo creo que hay un libro de relato, por cierto, de tu padre, excelente, se llama Tantos inviernos, maravilloso, y luego una novela negra, en fin, hay una serie, luego también hay un libro de casi poemas, o sea que el relato y la literatura tienen una impronta muy, muy importante, pero yo destacaría sobre todo la historia. Una historia también confundida un poco de una manera transversal con otra rama del conocimiento, antropología, sociología, es decir, que yo creo que hoy no se publica el libro clásico de historia o el libro clásico de sociología, sino que los libros unan distintas perspectivas para enriquecer y para que el lector no se te aburra, porque si no al final una historia positivista, como había hace 40 o 50 años, pues ya prácticamente es insoportable. Pero hay historias sobre la historia, quiero decir, en estos últimos años, en estos últimos 30 años, ¿habéis notado que el tipo de narración que cuentan los escritores, sea ensayo, sea novela, ha cambiado también? ¿Ha cambiado un poco el estilo de los propios escritores? Hombre, si un escritor veterano vuelve a escribir, evidentemente su estilo puede estar marcado, pero, insisto, como 30 años son 30 años, sí, estarán escribiendo personas que eran muy pequeños hace 30 años, bueno, o incluso quizás no habían nacido. El problema de cumpleaños era que 30 años no es nada, o sea que... Exactamente. No, que sería... Sí, pero no hay un cambio tan radical, o sea, socialmente sí ha cambiado mucho la sociedad, pero por ejemplo, fíjate, nos cuesta mucho trabajo incorporar a personas de lengua y cultura amazigh que escriban. Aquí hay uno de los libros, de los poquitos que hemos conseguido, de Busian Mohamed o Ziyang Afid, que escribe un poco, pues algo de sus memorias, relativo a sus memorias. Entonces, esa incorporación a una sociedad que ha sido ágrafa durante mucho tiempo, porque tenía una cultura eminentemente oral, cuesta más trabajo, pero poco a poco se va incorporando, porque también son personas que ya entran en el mundo académico, en el mundo profesional, en todo el ámbito, y poco a poco lo que a nosotros nos interesa es que vean que el Servicio de Publicación es un poco un vehículo difusor de ese conocimiento y de sus valores propiamente culturales. No llegamos al estadio de cuando caen las Torres Gemelas, que yo soy profesor de historia también, y le digo a mis alumnos, cuando me compráis un libro de historia, mirad la fecha, porque antes y después de la caída de las Torres Gemelas se escribe un libro de historia de manera muy diferente. Sí, cuando pasa algo así tan radical, sí. Aquí no ha habido esa radicalización gracias a Alá, a Yahvé, a Jehová, a toda la familia. Y al Dios de los ateos, que es el fundamental. Hay una cadencia también en el número de publicaciones, quiero decir, ha habido años, por malos me refiero a menos publicaciones, y años donde ha habido una especie de boom cultural. Depende de la inspiración, depende también del presupuesto. Del presupuesto, sí, se conjuga presupuesto por un lado, se computa también lo que tú has dicho antes, también el personal y tal. Realmente ha habido siempre una especie de meseta. O sea, entramos por elevación y llegamos a esa decena de libros anuales, a veces hemos hecho 13, 14, 15, pero no hemos tenido tampoco una época mala. La verdad es que tengo que decirlo, que todos los consejeros de cultura y todas las personas que han tenido alguna responsabilidad han apoyado totalmente el Servicio de Publicaciones sin poner ninguna pega. Cada uno tenía su propio estilo y su propia impronta, pero a través del Consejo Asesor o a través de su propia iniciativa, la iniciativa nuestra,
La verdad es que ahí no tengo problema, no puedo decir otra cosa. Yo es que debo decirles a ustedes, porque mientras estamos hablando, verán imágenes de las instalaciones, que hacemos un pequeño paréntesis, las instalaciones de los trabajadores que trabajan en este grupo de departamentos son envidiables por su belleza. Trabajan en el Hospital del Rey. Es cierto que el Hospital del Rey en el exterior está un poco ahora mismo en mal estado, pero tengo entendido que lo van a arreglar, sí, se va a arreglar, al menos una capa de pintura, pero el interior es precioso, más alejado un poco del boom, de la intensidad del centro de la ciudad, pero es maravilloso y envidiable saber que les pagan por leer. Es que se dice así, es que es así. Les pagan por leer. Por leer y escribir. Por leer y escribir. Bueno, corregir, ¿no? Pero corregir. Sí. Cuando os visité, estabais, bueno, cada uno con su faceta laboral, pero básicamente leyendo. Claro, leyendo, sí. La verdad es que es una suerte, yo no puedo decir otra cosa. O sea, que es un trabajo maravilloso, te pagan por hacer lo que te gusta, ¿no? En ese sentido, sí, me considero un privilegiado. Creo que los compañeros, el equipo, porque esto no lo hago yo solo, evidentemente lo hace un equipo de trabajo, yo creo que se consideran, saben lo que tienen, o sea, saben perfectamente que son privilegiados en ese aspecto, ¿no? Desarrollan una labor intelectual y, bueno, pues están bien considerados, están bien pagados y además en un sitio fantástico. El Hospital del Rey es un barco, en realidad, sobre la muralla de Levante. Siempre he dicho, las mejores instalaciones, por su belleza, yo creo que tranquilidad, son las vuestras y las del Faro. La del Patronato del Pueblo. Son realmente bellísimas las dos instalaciones que dependen de la ciudad autónoma. Hablemos un poco de vuestros contactos, si lo soy, hacia arriba y hacia abajo. Comencemos hacia arriba, hacia la península. ¿El servicio de publicaciones o todo el departamento que tú llevas tiene contactos regulares con otros departamentos similares que pueda haber en otras ciudades y autonomías? Sí, cuando se hace ¿De qué tipo son? Cuando se hace una publicación siempre tienen en cuenta, digamos, se hacen por tercio prácticamente, una parte de la venta, una parte que se hace como, bueno, pues el escritor recibe un tanto por ciento para gente que quiere interesar, y otra parte se llama intercambio canje. Entonces ese intercambio se hace con otras bibliotecas, otros departamentos, otras universidades, que a la vez te nutren de sus propios libros, con lo cual pues tu biblioteca se va llenando, o sea, no la vende, pero tiene un libro a cambio. También nos cuidamos de que estén los mejores repositorios bibliográficos documentales del mundo, la Biblioteca del Congreso de Washington, la Biblioteca Nacional de París, la Biblioteca Nacional de Madrid, la Biblioteca Nacional de Barcelona, la Biblioteca Nacional de Rabat, la Casa de Velázquez en Madrid, bueno, un sinfín de bibliotecas, la Biblioteca de Andalucía, por ejemplo, y por supuesto en toda la red de bibliotecas locales, desde la Universidad de Granada, la UNED, la Biblioteca Pública del Estado, la Biblioteca Estudio Melillense, la Biblioteca Militar, que todos esos sitios figuren la. O sea, que todos tienen al menos una unidad de una publicación. Exacto. Sí. Y en algunos casos, como la Biblioteca Pública del Estado, tiene varias, tiene 3 o 5, porque hay algunas que son en préstamo y siempre tiene que tener una permanentemente. Es que has citado bibliotecas de todo tipo, muy internacionalmente conocidas. Claro, la Biblioteca Nacional de Madrid lo tiene simplemente por depósito legal, ¿no? Por requisito de depósito legal, pero nosotros nos aseguramos que tengan otro ejemplar más. Y luego la Biblioteca del Congreso de Washington, pues porque es un referente mundial. Es referente mundial, sí. Entonces, bueno, los investigadores a través de base de datos entran y pueden consultar nuestros libros. ¿Qué pasa hacia abajo? Me refiero hacia África. ¿Se ha expandido también vuestros esfuerzos a otro tipo de bibliotecas o contactos literarios, al menos con Marruecos? Con Marruecos sí, ya te digo, que tenemos constante, bueno, la red del Instituto Cervantes, por ejemplo, en Marruecos, tenemos muchas relaciones, sobre todo con las más cercanas, Lucema, Nador, pero también con Tetuán, con Tánger. Bueno, no me he olvidado la ciudad de Ceuta, con Ceuta colaboramos de una manera estrechísima, hacemos muchísimas coediciones, presentamos los libros en Ceuta, los presentamos en Melilla, hacemos una jornada de archivo, además que cada año tiene una sede simultánea, un año en Ceuta, un año en Melilla, este año hacemos la 6ª jornada, creo que es en Ceuta, y hacia abajo, bueno, pues es más complicado, hacia abajo. Pero yo puedo decirte una pequeña anécdota también, que yo entregué un libro mío, editado por Siete Publicaciones, en la Biblioteca Nacional de Togo, en Lomé. Caray. O sea que al menos allí me consta que debe estar ese libro. Bueno, algo salgo. Y luego también sí, con Argelia, sí hemos tenido algunas relaciones, porque uno, por la cercanía, toda la facultad de USDA ha tenido mucha permeabilidad con otras facultades, ¿no? Orán, Argelia, gente de Tiziuzu, que están más cercanos, y sí que ha habido. Pero fíjate que curiosamente toda esa relación se hace más bien vía Francia, vía París, o vía Marsella, ¿no? Que estos chicos de Argelia, de Marruecos, estudian en Marsella tal, luego vuelven, o en Holanda incluso también, ¿no? Vuelven a Melilla o vienen a ver de visita, entonces se dan cuenta de esos libros que están colocados en sus bibliotecas. Singular eso. También los libros se venden, en Alucema, por ejemplo, se vende, en la librería Yarmuni, y en Nador también se vende, o sea, en la librería de Mohamed Alik, o sea, que nutren a los profesores tanto del Cervantes de la zona como a cualquier hispanista o cualquier interesado en este tipo de. ¿Hasta qué punto vosotros, y no lo digo en sentido negativo, sino porque también hay, ¿cómo decirlo?, un mercado de interés intelectual, podéis marcar una línea editorial? Quiero decir, en un año determinado, como hay un presupuesto determinado, podéis aceptar más o menos algún tipo de libros de ensayo o novela. Por ejemplo, hemos citado ya 3 o 4 veces que en los años 90 hubo un boom, que en cierto modo se mantiene, por el tema de la arquitectura. En esos años se daba cierta referencia a ello,
a libros que Sí, estudiaron. porque es un poco oferta y demanda. Uno Por eso tiene que pregunto. pulsar un poco lo que realmente la gente está deseosa y le interesa, ¿no? Ahora quizás ese tema esté un poco agotado, porque se ha trabajado muchísimo, ¿no? Entonces ya el modernismo tampoco tiene el tema de fortificaciones. Han sido temas que han tenido un recorrido muy potente de los años 80 y los 90, pero ahora ya, claro, se está en otra escenografía. Ahora se está en un tema más de ensayo, de antropología, se están estudiando cosas transversales, cuestiones que estaban un poquito a la sombra de las grandes cuestiones urbanísticas o militares, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, nos interesa mucho recuperar, por ejemplo, el tema de la memoria. Intentamos trabajar el tema de la memoria, que me parece el libro de viaje. También hemos publicado algún clásico, como el libro de Boada, que fue corresponsal de La Vanguardia, estuvo aquí en 1893 y realizó un libro excelente, ¿no? Acompañando además a las tropas de Martínez Campos hasta Marrakech, hasta que firmó el tratado, y verdaderamente ese tipo de libros pues tiene una salida grande, muy apreciado a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Puede llegar a haber reediciones de algo? Sí, en este caso hay reediciones de Boada, por ejemplo. Hay un libro, el de María Rosa de Madariaga, que estudia el profesorado y el RIC, que tiene, me parece, son 4 ediciones. Y hoy María Rosa de Madariaga, le publicamos su primer libro, que es la tesis doctoral, que ya hizo en la Universidad de París, y hoy está considerada la mejor historiadora sobre el norte de Marruecos, sobre el tema del profesorado, ¿no? Es una gran eminencia, y hemos tenido la suerte de publicar su tesis doctoral. También publicamos la de Richard Pennell, un profesor que trabaja en la Universidad de Melbourne, y su tesis doctoral también se tradujo del inglés al castellano y se hizo una publicación. O sea que en ese sentido no es un sentido localista de la visión cultural, sino que utilizamos las publicaciones como divulgación de lo local, pero también como puerta de entrada al conocimiento del mundo, que es muy globalizado, mucho más que cuando empezamos el año 87, ¿no? Y entonces realmente te das cuenta que hay muchísimo interés en el mundo europeo, en el mundo anglosajón y en el mundo asiático. Tenemos investigadores de Tokio que vienen con cierta frecuencia aquí, mantenemos además el contacto vía email, etcétera, ¿no? Porque están interesados en la lengua, en la cultura, y porque Melilla no nos engañemos, es un imán brutal, ¿no? A través de la televisión, a través de una ciudad de frontera donde hay una serie de gente tan pequeña, ¿cómo es posible, no? Y la gente viene a ver realmente cómo se desenvuelve esta vida. Por cierto, aunque sea una típica pregunta de perogrullo, que ya casi no se hace porque forma parte de nuestra vida, me refiero a Internet, tú que llevas tanto tiempo en esto, cambió mucho la llegada a Internet a nivel, ya no digo de publicar, sino a nivel precisamente de eso, de comunicarte con los investigadores. Sí, me imagino, bueno, los jóvenes ni se lo imaginan, pero vamos, me imagino que antes era la típica carta o una llamada telefónica que se hacía, que tú y yo lo hacíamos sin problemas, ¿eh? Antes uno se podía sacar un billete en avión sin Internet. Ya sé que algunos se podía. Pero se pasaba mal, ¿eh? Porque ve que la agencia transmiterránea en la sí, avenida, hay que guardar las colas. Es más, algo que les sorprenderá a los más jóvenes, se vivía sin móvil. También es verdad. Literalmente, sin móvil. Pero bueno, a lo que veníamos, ya un poco más serio, que te fuiste dando cuenta, supongo entre el 2000-2005, cuando ya Internet llega de forma masiva, la cantidad de información y de peticiones que... Ha sido una revolución digital, ha transformado absolutamente todo. El mundo del archivo fundamentalmente, porque el mundo de la biblioteca siempre ha estado más normalizado. El de la biblioteca, el del archivo ha sido un mundo un poco más disperso, pero a partir de la llegada de Internet, de redes sociales, se ha normalizado de una manera, se ha globalizado y ha cambiado absolutamente. Hoy es impensable llegar al trabajo y no abrir directamente el correo, ver la base de datos, las peticiones, atender las peticiones prácticamente se producen la mayoría de ellas vía correo electrónico. Sí, además casi en tiempo real, estás hablando con otra persona de otro mundo. De todas maneras, lo que es el tema presencial, pues también, porque por ejemplo hay un boom ahora de investigadoras alemanas que están en Melilla, pero previamente hacen su consulta a través del departamento, Universidad de Colonia, por ejemplo, ¿no? Que tiene varias investigadoras alemanas aquí en Melilla, estudiando el tema de la frontera, etcétera, pues hacen su consulta vía correo electrónico, se cercioran de que tienen documentación suficiente para venir a hacer aquí un estadio de 2 o 3 semanas, y entonces viene. O sea que una cosa precede a la otra, pero que, contestando tu pregunta, Internet ha revolucionado el tema archivístico documental de una manera... Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es la acumulación de datos y la discriminación de esos datos, o sea, tener los suficientes buscadores y la capacidad para tener un criterio selectivo, porque estamos prácticamente avasallados por la información. Por cierto, hablamos de publicaciones, ¿cuántas publicaciones podéis tener? Por publicaciones me refiero a libros, en vuestra biblioteca. Biblioteca, pues yo creo que estaremos, eso debemos preguntarle a mi amiga Pilar, que es la que lleva el tema, pero estaremos en torno a los 25.000 entre uno y otro, pero además es una biblioteca muy selecta. Sí, cuidado. Que es muy especializada, porque la gente no entiende, cuando ve biblioteca cree que tiene préstamo. Cuando una biblioteca especializada no puede prestar porque no puede perder. No puede arriesgarse a perder un libro pues, de 1800 y pico, de 1700 y pico, de 1600 y pico. Entonces no lo puede. O un libro que está firmado por Cándido Lovera, por ejemplo, ¿no? No, lo digo porque no quería hacer una comparación así como con la citadora del Congreso de los Estados Unidos, que creo que son 10 millones. Pero no me refiero a eso. La Biblioteca Nacional de Madrid ingresa anualmente 60.000 libros, solamente por concepto de depósito legal, imagínate, ¿no? O sea, nosotros no podemos el hecho de que es cierto, lo has definido y se me ha olvidado decirlo al principio.
todo el conjunto de departamentos que llevas, incluyendo la biblioteca, es selecta. Por selecta no me refiero selecto de... Sí, no, elitista, en sí, absoluto, elitista, sino especializada, quizás pero se puede sí es la selecto palabra. por la antigüedad de sus unidades, por la temática y porque ciertamente, aunque cualquier persona la puede consultar, en general van, no sé si dominarlo, profesionales. Sí, o sea, investigadores, doctores, investigadores, o gente estudiosos. muy interesada. Se me ha olvidado decir también que una de las cosas más curiosas que hay es la genealogía, que se utiliza muchísimo en archivo y biblioteca. O sea, la gente quiere hacer una construcción genealógica y entonces nos llevan montones de mail diciendo, bueno, mi abuelo y tal, nació en Zayo, no sé exactamente dónde está eso, y empieza a dar datos porque quiere construir ese árbol genealógico. Eso es otra cosa que también está muy de moda. Ahora bien, entre los eventos que lleváis, voy a enseñar algo. Este papelito, ahora lo explico, ahora lo leo, es Nautas de papel y tinta. Es una exposición de los 30 años, precisamente, Publicaciones Melillenses. Una exposición que les estamos exponiendo en imágenes, que es especialmente bella y especialmente, no digo costosa en sí, un poco lo ha sido, pero sí muy bien preparada. Porque, en cierto modo, si ustedes se imaginan el tema, cuando uno expone libros o lecturas o literatura, no es fácil que sea atractivo. Si uno expone cuadros, es algo visual. Si expone tallas o esculturas, es algo visual, no digamos ya si es algo mecánico. Pero exponer libros tienes que hacerlo de una manera original para que sea visualmente atractivo y luego ya, pues obviamente, vas a por el libro, ¿no? Entonces, debo reconocer que en la exposición de Nautas de papel y tinta lo habéis conseguido, que ha sido especialmente atractivo, bonito, luego además ha sido intelectualmente interesante. Se ha trabajado muchísimo, sobre todo a través de la diseñadora Belén Planel, que ha realizado, hemos estudiado la luz, hemos estudiado la configuración, hemos estudiado un poco la estructuración, el discurso narrativo y expositivo, hemos partido de una idea, bueno, curiosa, el Tangram. El Tangram es un juego de 7 láminas y nosotros nos propusimos hacer 7 muestras relacionadas para explicar lo que habíamos hecho en 30 años de publicaciones. Y luego pues, hemos dirigido a los autores, hemos hecho una selección de 15 autores, le hemos pedido una fotografía atípica y una semblanza biográfica atípica y lo exponemos sobre tableros marinos para indicar un poco la relación entre la madera y el papel. O sea que todo ha sido muy estructurado, muy pensado y la verdad es que la gente cuando entra allí pues tiene una sensación de intimismo enorme, ¿no? De estar cómodo, como tú dices, con los libros. Y luego también que el libro es un sujeto activo de la exposición, porque los libros se pueden coger y se pueden leer en la misma exposición. Es decir, no se pueden dejar de tocar como está la estantería cerrada con vitrinas, sino que puedes cogerlo. Hay unas banquetas especiales que se han creado para esto y puedes leerlo tranquilamente durante el tiempo que dure la exposición. Vuestros departamentos están, lo comentamos, especializados para especialistas, en cierto modo, estudiosos. Sí. Pero las exposiciones son diferentes, son más públicas, más generales, más universales. Sé que es un truco, pero no un truco en el buen sentido de la palabra también, un truco malo, llevar a grupos de chavales, grupos de niños, para ir a una exposición. Pero también es bueno porque además tienen que aprender y tienen que la historia la están empezando a hacer ellos, con lo cual tienen que entender, como nos pasa a todos, que hay una historia antes de su nacimiento. Ahí están los futuros escritores, los futuros editores, los futuros lectores. ¿Qué os han dicho cuando van los chavales a este tipo de exposición, especialmente esta última? Sobre todo, una de las últimas visitas fue de la Escuela de Arte Miguel Marmolejo, que ya eran chicos que podían entender bien por las tipografías, los soportes visuales, los soportes expositivos, y verdaderamente quedaron deslumbrados. O sea, el mismo profesorado quedó deslumbrado con la exposición, con el montaje, con esa armonía que desprende. Yo creo que desprende una armonía fantástica. Y entonces, bueno, pues quedaron realmente a un nivel. Humildemente, lo que intentamos conseguir es que las exposiciones que están en el Hospital del Rey no se puedan ver en otro sitio de Melilla, ¿no? Es decir, que la gente cuando vaya al Hospital del Rey sepa que hay una exposición de más que calidad. O sea, que no se hace de una manera contingente y rápida, sino que se hace realmente para mostrar un trabajo bien hecho y que la gente pueda decir, pues estoy en Madrid, o estoy en Sevilla, o estoy en cualquier otro sitio, ¿no? Lo digo, lo reconozco, he tenido la suerte de, al ver la exposición, ya se había acabado, porque se acabó el 31 de enero, pero seguí allí, le hablo hace relativamente poco, con lo cual fuimos mi cámara y yo, estuvimos con Vicente de Moga, él ya se fue luego a su trabajo, a su despacho, y yo me quedé allí solo. Y bueno, fue para mí un orgullo y un placer estar ahí paseando tranquilamente, es que realmente disfrutabas, estabas relajado. Está hecha para disfrutar y para ver un poco el acervo de conocimiento tan grandísimo que depara esta ciudad de Melilla, que te queda en todos los géneros, porque hay antropología, sociología, historia, hay estética, hay puzzle, hay álbum de cromo, hay cómic, o sea que hay un poco una gran diversidad, ¿no? Y a nivel de publicaciones hay rarezas, y me explico. Aquí hay libros relativamente normales, bueno, todos son de grandísima calidad, me refiero al papel, etcétera, pero luego hay libros de una talla diferente. Por ejemplo, La gata de leche, que es Retrato de la caridad en Melilla, un libro interesantísimo, interesantísimo, especialmente bien descrito, tanto visual como el punto de vista del texto. Pero sé que tenéis incluso más rarezas, y por rarezas me refiero a publicaciones que han sido
físicamente muy particulares. Bien por Sí, su costo, sí, bien por sí. su tamaño, bien por su peso, y no digo porque que pese más. Que me acuerdo, voy a decirlo, me acuerdo la anécdota de una serie que a mí me encanta, que es la de Fraser, no sé si te acordarás. Sí, sí, claro, que me acuerdo, Los hijos un poco así como muy cursis, muy elitistas, y entonces el padre está viendo un libro que tiene el hijo, el padre, que en realidad es el más inteligente de todos, coge el libro y dice, ¿qué te parece, papá? Y dice, pesa mucho, como diciendo, muy bueno. Sí, el padre siempre iba con el batín y estaba siempre en la... Exactamente. Entonces, yo he visto libros vuestros que pesan mucho y que son grandes y maravillosos. Sé que son especialmente caros porque eran muy visuales muchos de ellos. Sí, pero no creas que son muy caros. El tema de coste lo miramos muy con lupa. ¿La tirada suele ser menor? Bueno, depende. Por ejemplo, la historia de Melilla en cómic, que fueron 30.000 ejemplares. 30.000 ejemplares se tiraron. ¿30.000? La tirada más grande es la historia de Melilla. Te iba a preguntar cuál era la mayor. Esa, 30.000. Luego, la media de estos libros que ves aquí son 500 ejemplares, a veces 1.000 ejemplares. Ha habido, tras la crisis económica, no hemos ido a la mitad. Se tiraban 1.000 ejemplares, pero hoy hay editoriales que tiren tantos ejemplares, porque la edición está variando hacia una edición sobre pedido. Es decir, que el autor hace ahora una serie de libros, 40, 50 en papel, y luego la editorial te sirve pedido. El Corte Inglés o la editorial tal o Amazon te hacen un pedido y te lo pueden hacer en papel y como tuviera tapa dura, tapa blanda. Entonces ya el sistema tradicional editorial de hacer una tirada, distribuirla y tal, eso también está ahora mismo en un momento de ver hacia dónde camina realmente. Sin embargo, te doy una cifra singular y positiva. No sé si ha sido una gota de esperanza, pero el año pasado en España se abrieron 2.000 librerías. Sí, librerías. Lo digo porque muchas veces dentro de librerías se incluye el aspecto de venta, por ejemplo, de papelería escolar. Librerías como una que tenemos aquí en Melilla con un buen amigo. La librería, excelente librería, la de Fran. Pues se han abierto 2.000, lo cual me sorprendió porque no es en sí porque el tema de que la gente lea más o menos, sino porque mucha gente ya compra por internet. Bueno, pues yo creo que lo que pasa es que se radicó el concepto ese que tú dices, un poco librero papelero, librero comerciante, y entonces ahora ha llegado el librero vocacional. El librero que no se conforma con tener una librería, sino que hace presentaciones de libros, hace degustaciones de comida, hace cantidad de cosas para atraer a la gente y que al final se vaya con un libro de poesía, con un libro de novela, con un libro de historia, de ensayo. Entonces ese cambio de chip ha sido fundamental. Ya ha abierto una nueva ventana. Claro, pero son pequeñas librerías de autosostenimiento prácticamente, pero que dan un servicio maravilloso. Y aquí tenemos el caso de la librería, que me parece excelente, que hay que destacarlo. Estupendo. Mira, ya por curiosidad personal te pregunto, porque recuerdo estar en el Salón Dorado en la presentación de, yo no sabría si decirle un libro, que era una maravilla, creo que la consejera en aquel momento era así, pero no me haga mucho caso, donde se abría el libro y tuvieron que exponerlo en el suelo del Salón Dorado, porque era un abanico. Era una fotografía panorámica de la ciudad de Melilla. Era absolutamente maravilloso. Y recuerdo que el libro muy bonito. Creo que fue el propio presidente de la Ciudad Autónoma que me dijo, ha costado muchísimo hacerlo en todos los ámbitos. La documentación, hacerlo y el costo. Profesional. Bueno, a veces el papel, todo esto siempre ha tenido un carecimiento, está formando parte del mercado, ¿no? Pero yo te puedo decir, no sé, ahora en la Semana del Libro el coste medio de un libro sobre 500 ejemplares puede ser 2.000 euros, 1.500 euros, 2.000 euros. También es verdad que nosotros intentamos coeditar. Es decir, que Ceuta ayude, en este caso la próxima semana ayuda a la autoridad portuaria, en temas puntuales, si trabajamos algo de puerto, pues nos dirigimos a la autoridad portuaria, temas de Ceuta relacionados con la zona de Yevala, pues allí. Entonces abaratamos costes en ese sentido. Pero sí, el libro no es un objeto caro, porque no es objeto ni es caro, y luego porque realmente, bueno, pues te depara una felicidad. Todo el que ha leído sabe que un libro te llena, te colma, te puede llenar y te puede colmar y te puede salvar la vida, ¿no? Que no es ninguna tontería. ¿Os lleva mucho trabajo en las exposiciones? Porque es un trabajo paralelo. Muchísimo trabajo. Esto mismo que tú citas, la Gota de Leche, tuvo una exposición magnífica, en la que incluso se recreó el primer despacho de la Gota de Leche con los generales que la fundaron. Y bueno, últimamente se han hecho exposiciones maravillosas sobre el general Picasso. Sabes que el general Picasso, la familia, a través de Isabel Picasso, depositó una documentación en el archivo general. Hace relativamente poco, Claro, se ha inventariado, se ha digitalizado completamente y luego para darle un poquito de visibilidad pues se hizo una exposición sobre él realmente bonita, porque la misma familia que había visto la anterior en Málaga nos dijo que esta era mucho más completa, porque aquí no solo se trataba el tema militar, se hizo mucho hincapié en el tema intimista, en la personalidad propia ya como persona, digamos, como ser humano del general Picasso y también como dibujante, que él era tío de Pablo, del genial pintor, pero a su vez era un genial dibujante maravilloso. Indicaba al principio de la entrevista que tenéis esa particularidad, y yo creo que es buena, de ser conocidos pero no populares. Y no me refiero a que no seáis populares porque no populares desde el punto de vista negativo. ¿Lo dice porque no somos del Partido Popular? No, por eso. Sino que no sois
extremadamente conocidos y sin Sí. embargo estáis siempre en los medios de comunicación, por vuestro trabajo, porque estáis abiertos a cualquier tipo de entrevista, se te ve con regularidad, en radio, prensa o televisión, oye, que alguna pregunta, alguna curiosidad, si no es la propia consejera de Cultura, en este caso, quien pues representa y os representa. ¿Cómo habéis logrado esa especie de equilibrio casi místico entre ser conocidos, queridos, pero no avasallados? Podéis, porque yo vi, cuando fui a vuestras oficinas, vi lleno de felicidad, vi relax, dentro de la tensión y del trabajo que os satura, porque sois pocos, Sí, sois muy pocos. sí, somos pocos. Sois muy pocos, y sé que hay muchísimo trabajo, pero atendemos vi muchas cosas. un relax. Bueno, realmente es que hacemos un trabajo que nos gusta. Yo creo que el secreto es ese, ¿no? O sea, que esa tensión, ese estrés que puedes tener cuando tienes que hacer, no sé, decíamos un banco, a lo mejor en el banco ser feliz, ¿no? Pero no lo sé, ¿no? Me imagino que estás sometido a unas cuotas, a un tiempo, a una vigilancia. Yo soy partidario de toda mi vida de dejar que la gente trabaje libremente, porque yo creo que es cuando se desarrolla mejor. Luego la gente de Google, de Amazon me han dado la razón, porque en sus departamentos han hecho para que jueguen, para que tomen café, para que coman, se sientan cómodos. Entonces yo creo que un poco el secreto es que la gente se sienta cómoda. Buscar también qué puede hacer mejor esa persona, porque no todos estamos dotados para lo mismo, intentar que esa persona se encauce por ahí y sacarle el máximo rendimiento. Pero lo fundamental es que trabajamos algo que nos gusta y nos llena de satisfacción. Pregunta de perogrullo, porque obviamente es sí, ya casi te respondo yo mismo. ¿Os habéis convertido en una muy buena embajada de Melilla? Pues sí, Para dar a conocer una parte muy singular y nuestra. Sí, yo tengo la experiencia propia de cuando he viajado, pues no sé, he ido a la Biblioteca Nacional de Madrid, por ejemplo, y he pedido entrevistarme con alguien, y bueno, ¿y quién es? Pues mire, soy tal. Ah, usted es el de los libros, pase por favor y fírmemelo, por favor. Eso buena señal. Entonces, sí, muchas bibliotecas me llaman y firmamos los libros y establecemos una relación profesional y de amistad en las jornadas que luego se pueden hacer otro tipo de jornadas, o por email o por visitas, ¿no? Pero es una carta de presentación exquisita, diría yo, un libro, ¿eh? O sea, que el libro quita la limadura de esta ciudad que tiene el San Benito de la frontera. La postal de Melilla es una postal de frontera. San Benito, cuando no aparece uno, aparece otro. Claro, entonces cuando un libro de memoria de un señor que cuenta cómo prácticamente no sabía ni lo que era, ni qué nacionalidad tenía, pero que al final se considera español y que se considera inmerso en una sociedad compleja, no perfecta, pero que sí que es muy dinámica y viva, pues me parece que es maravilloso, ¿no? Hombre, habéis conseguido que venga gente, hay que decírselo a Javier Mateo, que vengan turistas muy especializados durante varias semanas, porque cuando uno viene aquí a estudiar, viene a estudiar, no está 48 horas. Claro, es que hombre, la industria del libro es brutal. En España, Madrid es la mayor industria del libro que tenemos, seguido de Barcelona, y hay un mercado enorme ahí en la parte hispanoamericana, donde todo este tipo de redes sociales, internet, todavía no ha llegado. Estamos todavía a 20 o 30 años hacia atrás, es decir, trabajando de manera tradicional, y donde se exportan muchísimos libros. Yo comenté cuando inauguramos la exposición de 30 años que el libro no debía verse como una especie de objeto de lujo, sino como una industria cultural, y que debíamos de hacer hincapié en recuperar esa inversión que realizábamos en el libro como mínimo, para que no nos costara prácticamente nada. Es decir, que fuéramos capaces de situar nuestros libros en muchísimas librerías, que la gente lo comprara y que esa inversión se recuperara, con lo cual me parece que llegaríamos a un equilibrio bastante interesante. Y ya por último te preguntaría si tenéis proyectos a lo largo de este año que no conozcamos y no digamos más estratégicos en los próximos 3 o 4 años que estáis pensando realizar, llevar a cabo, aparte de una capa de pintura en el edificio, estáis pensando según momentos, presupuestos o situaciones. Por ejemplo, este fue un proyecto precioso que todavía ya está cerrado, pero sigue allí. Bueno, es que no hemos parado, no hemos parado. Hicimos la de Picasso, abrimos la de 30 a lo largo de este años. año, aparte de las publicaciones estándar. Hay una próxima exposición que se inaugura el 26 de abril, que se llama Imitatio, que es el arte de la copia en pintura. Es una especie de museo de la copia, donde se va a poder ver por unos copistas excepcionales, pues un Velázquez, un Tiepolo, bueno, no sé, la cantidad de gente, sobre todo de la pintura clásica, pero también Miró, Picasso, no sé si he dicho Velázquez, maravilloso. Es decir, que vamos a tener un museo de la copia de arte allí en 36 obras, creo que son 36 obras. Eso estará del 26 de abril al 26 de mayo. Pero es que a continuación, en junio, viene una que se llama Navegación, o Navigatio, que es un poco la Armada de Melilla en el siglo XVIII, que va a hacer la Consejería de Cultura también, y que también va a ser una exposición, digamos, de gran entidad. Y luego pretendemos que a final de año se haga uno que se llama Sociobiografía de una ciudad, para estudiar un poco la Melilla republicana, los antecedentes y los consecuentes de esa Melilla, e intentar pasar página de una vez, no entre aquellos que son vencedores y son vencidos, sino que situarlos todos al mismo nivel, como sociedad frágil, humano que somos, ¿no? La condición humana es muy frágil en ese sentido. Estáis a una media de un libro al mes, pero ¿de cuántas exposiciones al año estáis moviendo? Pues no lo sé, pero pues caen los sudores. Una cada 2 o 3 meses, eso es mucho. Sí, cada 3 meses. Sí. Yo creo que nosotros, dada la entidad las publicaciones de la es un no parar, porque se suele tardar en organizarlas de 2 a 3 meses. Hombre, ten en cuenta que cada desmontaje de exposición supone pintar toda la sala, adecuarla a la pintura
y la luminosidad a la próxima exposición y dotarla del mobiliario que ya tenemos y mobiliario nuevo que pueda haber. O sea, el mobiliario expositivo siempre es distinto, siempre es cambiante. Porque si no todo, llamar a todas las personas. Exactamente, labores de carpintería, labores de pintura, es una cosa increíble. Pero yo creo que se alcanzaría un buen equilibrio teniendo 3 exposiciones al año. Sí, 3 exposiciones, que daría tiempo suficiente para que los colegios, los grupos, etcétera, la visitaran, que se recrearan bien esas exposiciones, con 3 al año sería realmente estupendo, sí. Pues Vicente, te dejamos con esos sueños reales, con este excelente trabajo del que yo vuelvo a definir uno de los departamentos físicamente hablando más atractivos que tiene la ciudad autónoma, con la gente más feliz que he visto, que habrán visto además ustedes imágenes de ellos trabajando y alguna que otra fotografía, una fotografía también, si algunos no lo recuerdan, hemos puesto una fotografía de la antigua biblioteca que estaba en el ayuntamiento. Digo, porque quizás algunos no lo conozcan. Que ahí no pocos compañeros nuestros, por no decir nosotros, estudiamos en el bachiller en aquella pequeña pero importantísima biblioteca. Y te deseo toda la suerte del mundo, porque además la suerte de vosotros, en cierto modo, la historia de nosotros que quede documentada para siempre, literalmente. Vicente, muchísimas gracias por venir aquí y hasta otra, que esto seguro que nos seguiremos viendo. Espero que sí, muchas gracias. Y nosotros les dejamos tras este muy agradable programa, en el cual me lo he pasado especialmente bien, y les dejamos ya para la semana que viene. Muy buenas noches a todos.